Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Fund de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. Servotic, expertos en sistemas web y entornos cloud. Diseñamos y administramos plataformas web en alta disponibilidad para entornos de alto rendimiento. Desplegamos y gestionamos infraestructuras como servicio de forma ágil y sencilla. Nuestra gestión integral de proyectos te permitirá escalar rápidamente, dimensionando los recursos e incrementando la productividad de tu negocio. Queremos formar parte de tu equipo de IT. Cuéntanos tu proyecto. Envíanos un email a info@servotic.com y síguenos en LinkedIn y Twitter, @servoticsl. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy en este podcast de profesionales para profesionales, bien sabéis que evidentemente llega el momento de pues dar la bienvenida a un invitado del que aprenderemos de su experiencia, obviamente, y del que como siempre tomaremos muy buena nota. Pero antes, como siempre, damos la bienvenida a Jesús Moleón. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, aquí seguimos, remando. Claro que sí. Bien hecho, exacto, remando a contracorriente. A ver si la corriente cambia de dirección, que también estaría bien. Bueno, en todo caso, ya sabéis que, y si no, es algo que desvelamos ahora mismo, que Seed Rocket está pues metido en un nuevo proyecto que yo creo que es del interés de toda nuestra audiencia, como es muy lógico, y de todos aquellos pues que estáis y que queréis estar al día de todo lo que se trama en Seed Rocket. Jesús, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, hace tiempo, ¿no?, que pensábamos en Seed Rocket, que necesitábamos un programa nuevo que complemente los campus de Seed Rocket. Como sabes, principalmente el programa de Seed Rocket son los campus que hacemos 2 veces al año, donde invitamos a startups que vienen y serial entrepreneurs ayudan a startups. Y luego tenemos el Venture on the Road y luego tenemos el curso Business Angel, ¿no? Son como tres programas. Entonces, hemos decidido añadir uno más. Y sobre todo es porque nos damos cuenta de que hay emprendedores que, pese a que hay un montón de información, todavía van muy perdidos, ¿no? Entonces, una de las obsesiones de Seed Rocket es ayudar y formar a gente que está arrancando, ¿no? Entonces, hemos decidido montar un programa especial al estilo de Y Combinator Startup School. Pues vamos a montar el Seed Rocket Startup School, y básicamente va a ser un programa de acompañamiento para proyectos en fases muy, muy iniciales, ¿no? O sea, vamos a hacer un programa formativo, pero también de acompañamiento entre 3 y 6 meses a startups, y donde el objetivo es ayudarles a superar todas sus dudas y formarse, y adicionalmente centrarse en el product market fit, en encontrar ese camino que tanto cuesta, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues porque vemos mucha gente muy perdida, ¿no? Y a veces da rabia y dice, oye, hay que ayudar, y la forma de que este país salga adelante y que la comunidad de emprendedores en España salga adelante es que cada vez haya más gente formada, ¿no? Entonces, ahora estamos buscando los colaboradores que quieren colaborar con este proyecto, así que si hay alguien que está animado que colaborar de alguna forma o de otra, oye, que nos escriba a Seed Rocket, que me escriba a mí, o me escriba por Twitter o por donde sea, y le contestaremos. Así que muy animados con este nuevo proyecto. Oye, pues qué maravilla de idea, la verdad. Es que nunca nadie ha dicho, creo que nadie se ha atrevido, si lo ha probado, que esto de emprender sea fácil, ni mucho menos. Yo creo que es algo que también desprende este podcast, el de tener los pies en el suelo, que realmente esto es una dura batalla, es una dura pelea, ¿no? Y que en este caso, pues evidentemente, que surjan este tipo de iniciativas es pues toda una suerte para todas aquellas ideas que a veces se quedan a medio camino, pues a veces incluso pues por esa falta de experiencia, que a su vez, pues evidentemente, se encontrará con estas formaciones, evidentemente, con toda esta ayuda de este equipo de profesionales que vais a formar, que ayudarán a superar, como tú decías, estas dudas que se puedan tener a la hora pues de embarcarse en el difícil mundo del emprendimiento, y que evidentemente será pues este acompañamiento en unos 3-6 meses, algo que estaremos muy, muy atentos a ver, pues evidentemente, cómo evoluciona esta nueva idea de Seed Rocket, esta nueva propuesta para todos aquellos profesionales que evidentemente tengan una idea de emprendimiento, una idea de startup y quieran llevarla a cabo. En todo caso, enhorabuena, seguid muy atentos a las redes sociales de Seed Rocket, también en su web, y ya sabéis, si lo habéis oído, que y os aseguro que contesta siempre, que os podéis poner en contacto con Jesús Moleón de cualquiera de las maneras, evidentemente por Twitter o por LinkedIn, o si no, también pues contacto a través de la web de Seed Rocket.
Muy bien, pues vamos hacia el espacio de la entrevista. Hoy charlamos en concreto con Baris Babé. ¿Quién es Baris, Jesús? Bueno, Baris, os comento, pues me hace mucha ilusión entrevistar a Baris, porque es una persona que a mí personalmente, pues cuando yo aterricé en México y pues me ha ayudado mucho, ¿vale? De hecho, acabo invirtiendo un pequeño ticket en la compañía que lanzamos en México, pero aparte es una persona que siempre está volcada en ayudar. Pero básicamente su experiencia es haber vendido una empresa en España de comida a domicilio, haber vendido una empresa en México de comida a domicilio y pasar del B2C al B2B, montando ahora una empresa de SaaS que se llama Pulpomatic entre España y México y Colombia. O sea, que ahora ha juntado todo y ha cambiado. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante. Pues estaremos muy atentos. Ya sabéis, ahora llega el momento, obviamente, de la charla entre Jesús Monleón y nuestro invitado de hoy. Transparent CDN es una red de distribución de contenido creada por ingenieros españoles con una propuesta de valor muy sencilla: optimizar el rendimiento y mejorar la seguridad de tu web con las mejores y más innovadoras funcionalidades, entregando tus contenidos desde servidores lo más cercanos posibles al usuario, implementando algoritmos de cacheo de contenido para mejorar la velocidad de carga, mejorando el rendimiento general de tus aplicaciones e implementando una capa de seguridad que protegerá tus webs de los principales ataques conocidos como el famoso DDoS o ataque de denegación de servicio. Y todo esto bajo un servicio cercano, amigable y en tu idioma. Empieza a optimizar tu web ya. Más información en transparentcdn.com o escríbenos a info@transparentcdn.com. Bueno, ¿qué tal, Baris? ¿Cómo estás? Muy bien. Baris, explícanos, porque tú ahora eres el cofundador y CEO. Entiendo que es el CEO de Pulpomatic. Sí, no te has referido todavía. También, fundador y CEO. CEO ya lo cambié. Ya, el CEO lo cambié y ahora ya se quedó en CEO, para ser un poco más serio. Era hora. Muy bien. Explícanos qué es Pulpomatic, para la gente que no lo conoce y qué hacéis exactamente. Claro, mira, Pulpo es un software de gestión de flotas. ¿Qué pasa con esto? Que al final siempre en el sector de las flotas y de la gestión de camiones, vehículos, furgonetas, todo esto, lo que siempre se ha llamado gestión de flotas es a telemetría, es decir, el GPS, geolocalización y de todo eso, ¿no? Y al final, claro, durante 20, 30 años solo ha sido eso, solo ha sido poner un GPS, saber dónde tienes el vehículo, lo que sea, pero en el fondo una flota que tiene una gestión real y esa gestión real es quién tiene el vehículo, para qué lo usa y qué gastos me genera y qué ingresos me genera y cuando lo llevo a mantener y el rendimiento de combustible y, ¿sabes? Y flujos que se adaptan a tu empresa de cuando sale del sitio, cuando entra. O sea, ahí hay 100.000 temas, con lo cual Pulpo no gestiona solo los assets o ¿sabes? Los vehículos como tal, sino gestionamos también la operativa. O sea, somos de verdad gestión de flotas, no lo que había antes, básicamente. Si quieres luego entramos más en el detalle, ¿vale? Y nos explicas más y te preguntaré más, porque yo creo que lo primero que nos vamos a centrar contigo es que os expliques un poco tu historia, cómo te metes en esto de Internet, ¿no? Y, o sea, por dónde arrancas, cómo arrancas y cuáles son tus primeros pasos dentro de emprender en Internet. Claro, mira, pues joder, yo en verdad empecé en Internet a finales de los 90, que hacía webs con un amigo ahí en el puerto de Santa María, que casi que es en verdad de donde soy, del sur, y orgulloso, andaluz. Y claro, y hacíamos webs y todo esto y tal. Y entonces hice un viaje a la India, me acuerdo, en verano, cuando tenía 18 años. Perdona, del 97 o del 98, no me acuerdo muy bien. Y ese verano en la India me encontré ahí con un tipo en un pueblo por ahí perdido, que el tipo ya llevaba una PDA en la mano. Y claro, para mí era algo flipante, ¿no? O sea, ¿te acuerdas las Palms de la época? Todo esto. Sí. Y que claro, y yo iba y hablaba con él, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces con esto y tal? Y este hombre era de director de una de las consultoras que había aquí en esa época, ¿te acuerdas? De España, que levantaban muchísimo dinero, todo esto. Me quedé con su contacto, llegué para acá y con mi socio con el que hacíamos iWebs,
le escribimos y dijimos, oye, que queremos hacer una tienda online de productos andaluces. Ese fue como mi origen de verdad, real. Y el tipo, Rafa, que aún somos muy amigos, llegó y me dijo, mira, oye, veniros a Madrid y a ver qué sabéis hacer y hacemos proyectos juntos y tal. Llegamos allí y de pronto en un fin de semana nos dieron financiación y mi socio y yo con eso montamos una empresa de desarrollo de software para sus clientes de consultoría en el puerto de Santa María. Pasaron unos años, les compramos a ellos nosotros esa empresa y esa empresa siguió viva hasta 20 años después. O sea, mi socio siguió allí y mi socio la vendió hace 2 años por ahí. Y claro, y así fue como entré. O sea, es decir, mi camino era otro. Imaginarás, mis padres, o sea, yo hice de Derecho y ellos lo que querían típico era, oye, pues haz la típica carrera estándar de o en un gran bufete de abogados o de consultor, ¿sabes? Un McKinsey, ese tipo de cosas. Y ese viaje a la India literal me cambió todo, ¿sabes? Radicalmente, de verdad. Y claro, de ahí eso, ya fui sacando negocios, estuve en Barcelona con Nacho González Barros un tiempo, también sacamos algún proyecto y aprendí muchísimo con él, que ahí fue además donde coincidí con Diego Ballesteros, que ahí fuimos allá, pues claro, muy amigos de Diego y yo, solíamos quedar, salimos los dos de las empresas de Nacho, yo fui a Londres con una fintech, Diego se fue a otra startup, pero claro, seguíamos hablando. Y un día llegamos y dijimos, oye, o sea, llegué y le dije, oye, quiero pedir comida mexicana en casa. Yo estoy mirando en Google y no encuentro ningún sitio que me lleve comida a casa, no hay nada y tal. Y Diego me contó que además él, como 15 años antes, ya había sido inversor en una empresa que había intentado hacer delivery de comida online, o sea, pedidos online. Y claro, dijimos, coño, veamos qué hay aquí. Nos metemos en internet y vimos que había unos ingleses, que se llaman Just Eat, claro, vimos unos turcos que eran brutalmente grandes, todo esto, y dijimos, oye, pues dejamos todo y sacamos el negocio. Y eso fue en el 2010 y ahí fue cuando arrancamos Sin Delantal, justo. En aquel momento no había reparto, ¿no? Reparto a domicilio con moto en España. O sea, vosotros no tenéis, o sea, explícanos un poco cómo estaba el panorama en aquel momento, porque yo recuerdo que en España tradicionalmente nunca ha habido comida a domicilio. O sea, la comida a domicilio es una cosa relativamente reciente en los últimos 10 años. Seguramente desde que empezasteis vosotros, Just Eat y todos los demás, pero yo me acuerdo en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, una chica que me dijo, no, vayamos a montar un tema de comida a domicilio. A mí me pareció como una locura. Y ahora este momento es súper hot, ¿no? Pero bueno, explícanos ahí un poco. Mira, lo que había en verdad era Telepizza, ¿te acuerdas? Claro, que han estado siempre, y los chinos, básicamente. O sea, el sector del delivery en España pre-2010 era eso. Eran pizzas, lo que más, Telepizza, evidentemente, y esto. Y nosotros fuimos los primeros en llegar. O sea, es más, sacamos la idea y arrancamos a mover el tema y claro, también, y al calor un poco de que se veía que estaba Just Eat en Inglaterra, que lo hacía grande, Grubhub, que estaba en Estados Unidos, que también estaban creciendo mucho, pues más o menos en paralelo empezaron a salir algunos otros proyectos. Pero al final me acuerdo que ese año los primeros que salimos al mercado fue, y además por diferencia de 2 días o algo así, fuimos Just Eat y Sin Delantal. Sin Delantal, no me acuerdo, imagínate, Sin Delantal salió un 2 de octubre y Just Eat había salido el 4 de octubre, una cosa así. ¿Y qué tal? ¿Cómo es ese 4 de octubre cuando te levantas y ves que han salido ellos como competencia? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Sabes qué pasa? Que es que sabíamos que estaban ahí. Okay. O sea, es decir, claro, como fue esto, Diego y yo sacamos pues la típica landing page, ¿no? Solíamos trabajar en la cocina de mi casa, en Madrid en esa época, y, a ver, estoy haciendo memoria, ¿eh? Hicimos la landing y de pronto un día nos llegó un email de Just Eat, ¿sabes? Y en ese email de Just Eat llegaban y decían, oye, nosotros vamos a abrir también en España con tema de delivery, vamos a hablar a ver si lo podemos hacer juntos. Y me acuerdo que vinieron para acá, nos sentamos con ellos, Diego y yo, y ellos dijeron, oye, podéis ser vosotros como los country managers aquí, sacáis el negocio, todo esto y tal.
claro, a ver, la verdad es que digo yo que queríamos emprender y no, ¿sabes? O sea, no habíamos dejado todo como para ser parte de una gran empresa. Que todavía no era tan gran empresa Just, obvio, ¿no? Pero no queríamos eso, básicamente. Y entonces llegamos a ellos, ¿sabes? Llegamos, y además me acuerdo, y está en un mail por ahí, creo que todavía, llegamos y dijimos, mira, oye, fue a un danés, que era alguien además muy bueno, Rasmus se llamaba, y llegamos a él y dijimos, oye, mira, si nos das dinero para que podamos vivir el resto de nuestras vidas, oye, pues tal vez lo pensamos, y si no, no. Y él dijo, pues no. Y dijimos, bueno, pues lógico. Bueno, vosotros... Tampoco queríamos que lo fuese a dar, ¿no? Pero hicimos el intento. Había que intentarlo. Oye, ¿cuál fue el reto principal en Sin Delantal cuando en un mercado totalmente emergente, nuevo, por evangelizar? ¿Cuál era el principal reto que teníais y cómo lo solucionasteis? Mira, el peor no. Lo más complicado fue cómo enviábamos los pedidos a los restaurantes. Claro, o sea, Just Eat ya lo tenía resuelto. Just Eat ya sabía cómo se hacía. Ya, pues ellos tenían unas máquinas que ya fabricaban, ya estaban en 6 países, lo que fuera. Nosotros es que no teníamos ni idea. Jesús, o sea, era como, ¿qué hacemos? Metemos máquina de fax, llegamos a hacer pruebas de dictar llamadas de teléfono, pero claro, ¿cómo tomas nota de eso? ¿Sabes? Era como complicado. Probamos varias máquinas que compramos en Alibaba, nos fallaban, ¿sabes? Todo eso y tal. Y que claro, todo eso estaba retrasando muchísimo salir al mercado. Y hablamos un día con un business angel nuestro, que era además un tipo muy racional y práctico, y dijo, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que salgáis de la manera perfecta, con la máquina estupenda, todo genial o increíble, o que salgáis y por lo menos facturáis y hagáis pedidos? Y bueno, no, que queremos salir. Dice, coño, mira, pues hacéis una página en la cual recibís pedidos, os llegan por email y como llegarán pocos al principio, vosotros recibís un email con el pedido, llamáis por teléfono al restaurante y hacéis el pedido en nombre del cliente y se acabó. Tan fácil como eso. Y dijimos, anda, qué buena, es verdad. Y entonces, claro, ahí estábamos, Diego y yo, dividiéndonos turnos, nos llegaban emails con pedidos. A lo mejor un sábado por la noche estabas en casa y llegaban 3 pedidos, pues claro, llegaba poco, ¿no? Llegaban 3 pedidos y tú pues parabas la película que estabas viendo, lo que fuese, y llamabas al restaurante, hacías el pedido en nombre del cliente, ¿no? Y el cliente recibía el pedido. Claro, que gracias a eso empezamos a operar, por lo menos, ¿no? Y empezamos a poder firmar clientes, restaurantes, que ellos entendían que nuestra manera de funcionar era así, porque no sabíamos todavía cómo enviar pedidos, pero a su vez, como era también parte de demostrar que el modelo funcionaba, es decir, oye, que la gente quiere pedir online, conseguimos hacer, no me acuerdo, imagínate, 10 pedidos al día, nada más, que aquí ahora es nada, ¿no? Pero conseguimos eso y gracias a eso hicimos nuestra primera ronda seed, en la cual ahí entró gente como, pues eso, Iñaki Arrola, Rafa Garrido, Alberto Knapp, sí fue una buena ronda, la verdad, para esa época fue buena para ser seed y gracias a eso, que gracias a ese test así hicimos eso. Luego, claro, ya tocaba, bueno, ya había gente contratada solo para hacer llamadas de teléfono y claro, y ya un día tocaba y dice, es que tenemos que hacer esto automático como sea. Nos hablaron eso de unas máquinas, unas impresoras térmicas GPRS en Alibaba, compramos varias, no sé qué, y me acuerdo que teníamos un board y el que era nuestro CTO, Gregorio, que es un crack, bueno, se había pasado un mes tratando de hacer que las máquinas expulsaran pedidos y no había manera. Y claro, y Diego y yo preparados para llegar a ese board y decir, oye, la verdad, tenemos un problema. O sea, no sabemos cómo enviar pedidos de manera automática y esto se va a acabar haciendo bola y va a explotar. Y justo antes de entrar al board, digo yo nerviosos y tal, y me acuerdo que llega Gregorio y dice, ¡ya salen los pedidos! Dijimos, menos mal, ya está, funcionó, ya tenemos un negocio, ya tenemos una empresa. Y ese fue el mayor reto, de verdad, porque los primeros restaurantes sí entendían la innovación y los primeros usuarios también. Nuestro principal reto fue que no teníamos experiencia operativa a ese nivel, y ya digo yo, y tú tenemos que ser súper creativos para solucionar muchísimas cosas. Oye, y competir contra Just Eat en España, ¿cómo lo vivisteis? Porque entiendo que ellos tenían un dineral, vosotros conseguisteis funding, pero bueno, con recursos limitados, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras esa diferenciación o cómo lo vives? O sea, que
¿Cómo puedes competir, ¿no?, contra un bicho tan grande como esta gente? ¿Sabes cómo? En verdad, y estaba ahora pensando, la verdad es no pensándolo, y te lo digo de verdad, no pensándolo. En México la competencia fue muchísimo más dura que Just Eat aquí, porque al final Just Eat llegó aquí probando el mercado. Sí, tenían más budget, tenían más gente, tenían más experiencia, tenían todo eso. Nosotros siempre jugamos la carta de pues eso, ¿no? De los chavales jóvenes que llegan y pelean por hacer algo diferente, que te da más creatividad y que te ganas más simpatías, ¿no? En general, pues con los medios, te ganas simpatías en el sector, te ganas simpatías con restaurantes, con cadenas, ¿no? Porque no eres la multinacional que viene y eso funciona. Sin embargo, en México, ahí sí que tuvimos una competencia muy dura. O sea, se iban gastando un dineral tremendo, pero Diego y yo éramos muy eficientes en el gasto. La verdad es que somos muy ratas en nuestras startups, ¿no? Gastando siempre. Para que te hagas un ejemplo, cuando compramos a nuestra competencia esta en México, porque al final Sin Delantal la acabó comprando, en México. O sea, es decir, ellos creo que habían invertido como 3-4 veces más que nosotros, para que te hagas una idea, en el mismo plazo de tiempo, y nosotros llegamos a hacer 3-4 veces más grandes que ellos en México. Claro. Porque, si quieres, Vale, dime. explícanos un poco la historia. O sea, vosotros os compran, Just Eat decide compraros en España. Efectivamente, eso es. Y luego vosotros vais a montar el mismo proyecto, pero en México. Eso y luego es, allí justo. os vuelven a comprar, pero explícanos un poco cómo es esa historia. Mira. O sea, ¿y por qué decidís vender en España? ¿Y por qué decidís iros a México? Mira, nosotros teníamos en México ya, y habíamos ahí sacado una pequeña operación, nada más, que hacía muy pocos pedidos, pero eso, lo teníamos un poco más porque nos creíamos en ese momento los reyes del mambo y dijimos, vamos a plantar una banderita en México como si eso fuese un hito, ¿no? En vez de estar enfocados en hacer crecer España, lo que afuera y tal, tuvimos ahí un momento de despiste en el cual además nos gastamos muchísimo dinero en eso, ¿sabes? En abrir México, sin saber abrir en México, sin meterle los recursos necesarios y además sin meterle el cariño que requería el negocio. Claro, con lo cual eso jamás que crecía, imaginarás. Que eso fue una gran lección. Lo hacemos todos, lo hacemos todos. Pero lo de la banderita, gastarnos un dineral en otro país, cuando todavía no lo tiene hecho, ¿no? Pero, y entonces, ahí, ¿qué sucede? Tenéis una pequeña operación en México y una más grande en España. Y entonces, España de pronto se nos acabó el dinero. Pero, literal, O sea, se nos acabó. Y entonces dijimos, hagamos ronda. Bueno, a ver, se nos acababa, ¿no? Hicimos ronda, los accionistas que teníamos ahora no tenían como para seguir aportando, ya habían aportado demasiado, y de pronto sale en Financial Times que van a intervenir España, teníamos una ronda palabrada con un fondo europeo y se cayó todo. O sea, todo se fue al garete de un día para otro. Y de pronto dijimos, pues tenemos o que cerrar la compañía o que vender la compañía, no hay otra. Y llamamos a un actor alemán, a otros ingleses, y dijimos, oye, esto se vende. Y ese fue el proceso. Es decir, por eso España fue una venta muchísimo más pequeña que México. Es decir, en México fue al revés. Y cuando vosotros vendéis, ponéis como requisito que el negocio de México lo podéis lanzar vosotros sin tener que darles explicaciones a ellos. No, mira, la verdad fue o sea, esto de Diego aún se acuerda porque, claro, Diego era de, vámonos a México y lo sacamos allí y tal. Y yo, tío, Diego, qué pereza, yo no quiero vivir en México. ¿Sabes? O sea, mi idea era vender España y con lo que sacase yo me quería ir a Berlín a vivir porque me había enamorado de la ciudad cuando hablaba con el actor alemán que había ayudado a negociar un par de veces la venta de Sin Delantal con ellos, me había enamorado de la ciudad y mi idea era irme a vivir y emprender y otra cosa desde Berlín, lo que fuera. Y digo, vamos a México, yo que no quiero a México. Y yo recuerdo llegar a Just Eat y decir, oye, que os regalamos México. O sea, que os regalamos la operación que hay ahí. Y México, que no, y Just Eat, que no, que es muy pequeño, me vais a hacer invertir ahí, no me interesa estratégicamente ahora, lo que sea y tal. Y un día de hoy dijimos, venga, pues vamos a hacer las maletas y nos vamos para allá. Y fíjate las vueltas que queda la vida, que a mí me daba pereza vivir en México y ahora sabes que soy el mayor enamorado de México del universo. Me quedé ahí viviendo un montón de años y todo.
Y volviendo llegáis a México, en México tenéis competidores y ¿por qué conseguís ser líderes en México? O sea, ¿qué hacéis diferente de los players? Como has dicho antes, hoy tenéis incluso competidores grandes, pero llegáis a volúmenes de 3x vuestro competidor. ¿Qué hacéis diferente o qué os hace ganar esa batalla? A lo mejor la experiencia de España, bueno, no sé. Sí, mira, yo creo que había diferentes factores. Uno era obvio, ya traíamos de aquí experiencia, ¿no? Aunque ellos también la tenían de otros países, como imaginarás. Pero nosotros la traíamos, pero sobre todo creo que fue más un tema de mindset. Es decir, ellos llegaban aquí con más procesos, con un playbook, ¿no? Pues un playbook que diseñas en Alemania o que diseñas en Francia, la realidad es que en México no te vale. Hacer negocios en México, como ya sabes, que antes he hablado, es otra cosa. Y tienes que adaptarte a la idiosincrasia local y a la manera local de hacer negocios. Yo creo que, te digo yo, si llegamos con la mente abierta, casi más dispuestos a disfrutar el viaje y la experiencia que el outcome. Literal, ¿sabes? Oye, ya que estamos aquí, vamos a aprender, vamos a adaptarnos, vamos a integrarnos y tal. Claro, nuestro grupo de amigos eran mexicanos, ¿sabes? O sea, sí vivimos muchísimo ahí México. Y creo que eso hizo eso, más el mindset del quick and dirty, ¿no? De vamos a ir rápido, lo hacemos de cualquier manera. Oye, este mes vamos mal de pedido, pues vamos a hacer esta acción, esta otra, ¿sabes? Casi fíjate, sin medir mucho, ¿eh? O sea, era más la acción, el corazón, el empuje, la fuerza, todo eso, y creo que eso marcó muchísimo esa diferencia también. Y creo que también el cómo somos, Diego y yo, ese impacto fue grande en la propia cultura de la compañía y en lo que transmitíamos fuera también a los proveedores, a los clientes. Teníamos un tono de comunicación más gamberro, ¿no? Un poco también a la manera de hacer las cosas. O sea, era como diferente, no éramos tan corporativos. Y eso creo que encajó muy bien con el mexicano, que además sabes que tienen muy buen humor, se están riendo todo el día, les encantan los chistes, los albures, las cosas y encajamos muy bien con ellos, culturalmente. Yo he hablado con gente de Sin Delantal México y todavía, coño, o sea, recuerdan a vosotros dos, ¿no? Y el tema cultural sí que era un tema relevante, ¿no? En esta compañía. Fue clave. Fue clave, bueno, y es clave en todas, ¿eh? Sí. Pero creo que ahí, por cómo teníamos la empresa armada, cómo éramos nosotros, se transmitía muchísimo, demasiado, de hecho, porque éramos muy operativos. Es decir, yo me acuerdo el último día de la venta, imagínate, o sea, 5 años después de haber empezado a crear la plataforma en España, porque al final la venta de México fue como una segunda venta de la misma sociedad, ¿sabes? Porque en verdad fue la misma plataforma, vendimos una parte que fue España, nos quedamos con México que fue el resto. En los 5 años yo me acuerdo, el día de la firma de la segunda venta en México, 5 años después, todavía, o sea, que a lo mejor éramos 70 empleados, me acuerdo que una persona del equipo de operaciones llegaba a mí y ya decía, oye, Aris, ¿cómo puedo subir en esta carta una pizza que mitad sea de un sabor y mitad sea de otra? El software, ¿sabes? Ese tipo de cosas las sabíamos. O sea, sí teníamos muchísimo contacto con absolutamente todo en la compañía y con todo el mundo, ¿sabes? Nunca fuimos CEOs de alto nivel, ¿sabes? Estos de... Estoy en el sofá pensando mi estrategia y voy a ver el futuro. No. Éramos de, aquí toca que te remangues y si te toca estar tecleando una carta un sábado hasta las 12 lo haces y te conoces la plataforma y vendíamos con los clientes hasta el último día y si había un cliente enfadado éramos los primeros en llamarle y eso. Y creo que eso siempre además, ahí vimos que funcionaba y lo hemos seguido haciendo. Vamos, yo aún lo hago todavía en mi empresa. ¿Y qué te iba a decir? ¿Se produce allí? Entiendo que os vuelve a contactar. ¿Es Just Eat a que le volvéis a vender? Esa Just Eat sí, pero ahí fue diferente, porque ahí fueron los alemanes los que llegaron a comprarnos, que fue ese año en el Rocket, ¿te acuerdas? Se compró toda la comida a domicilio en el mundo, de pronto. Sí. Y Rocket nos llamó y dijo, oye, que os quiero comprar. Claro, las condiciones eran muy diferentes, porque claro, nosotros ahí éramos muchísimo más grandes de lo que éramos cuando vendimos en España. Es decir, en 2 años en España, frente a 2 años en México, en 2 años en México hacíamos, no me acuerdo, 4 o 5 veces más pedidos. Y imagínate, éramos muchísimo más grandes
Pero además acabábamos justo de hacer una ronda antes, con lo cual teníamos varios millones de euros en la cuenta bancaria. Claro, vaya posición de comodidad para negociar también. Al final, claro, llegaron los alemanes, dijeron, oye, que os queremos comprar, y nosotros llamamos a Just Eat, no sé, que nos quieren comprar estos alemanes. Y ahí entró el juego, negociamos cosas y tal, y al final con Just Eat siempre tuvimos buenísima relación, porque la verdad, se portaron muy bien en el camino. O sea, yo recuerdo incluso esos años de México, post-venta en España, o sea, que les podíamos llamar por teléfono. Y ¿sabes? Si no sabíamos algo y ellos nos ayudaban y nos echaban una mano, nos daban tips y tal, o sea, se comportaron muy bien. Y había un match cultural muy sano con Just Eat. Y al final, claro, feliz de que siguieran, claro. Claro. Y tú que has estado en, digamos, México, ¿no? Sigues estando a caballo entre España y México, pero y vamos, todos los emprendedores españoles, cuando aterrizamos allí, al primero que vamos a ver, normalmente es a ti, ¿no? O sea, oye, sí. hay que hablar con Baris, hay que hablar con... Sí. ¿Cuáles los principales recomendaciones y errores que ves cometer a los españoles, ¿no? O que cometisteis vosotros, ¿no? Sí. Cuando queremos lanzar en México, ¿no? Sí. Mira, el primero que veo, y a mí además este es uno que a mí me ofende a nivel personal. El español medio, a veces, cuando llegamos a México, llegamos con actitud de conquistador. Y es duro, pero es así, sí pasa. ¿Sabes qué o no? O sea, el español nos creemos seres superiores, nos creemos el centro del universo, ¿sabes? Y así somos. Y eso es parte de la genética que traemos. Claro, llegas allí y llegar allí es recibir una cura de humildad real, de verdad. Porque te encuentras un mercado que es muchísimo más grande que este, mucho más desarrollado de lo que tú crees también. Y tú ahí vas tratando de operar y de trabajar como tú tienes estructurada la cabeza y te cuesta adaptarte a la idiosincrasia local. Y claro, ¿qué pasa? Que al final los mexicanos, no solo como personas, sino como mercado, funciona muy diferente a este. Y entiendo que debe ser como si un japonés viene a España o un angoleño va a Rusia o lo que sea. Si es que son mercados diferentes. Pero claro, nosotros nos creemos que las cosas tienen que ser como a nosotros nos gustan. Y ese es de verdad el principal fallo que veo. ¿Sabes por qué? Porque muchísimos que llegan allí se acaban frustrando, se frustran. Pasan 6 meses, un año, es que no lo entiendo, es que esto no me funciona, es que esto no sé qué, y se empiezan a quejar, lo que hay que sea y tal. Pero en verdad es que no es culpa de México, lo siento muchísimo, es culpa tuya. ¿Sabes? Que tienes que cambiar tu forma de pensar. Luego sí te tienen que explicar muchísimas cosas, ¿no? Pues nosotros somos somos mucho más directos a la hora de hablar y allí hay que edulcorar los mensajes, hay que tratar a la gente con más cariño. En México, oye, pues está muy bien, ¿no? O sea, decir, no es un cambio cultural malo, ¿qué te voy a decir, no? Pero tienes que aprender a hacerlo. Debes entender, pues, qué subyace bajo palabras como el ahorita. Pues una ahorita, por ejemplo, aunque nosotros lo interpretamos como un inmediatamente ahora, pues por eso es ahorita, o incluso aunque ellos te dicen que ahorita sí significa sí, ahora te lo voy a hacer, en verdad, el ahorita lo que lleva abajo es un no me molestes. O como me dijo, allá hay un día, me acuerdo, un conductor de Cabify en México, llegué y me dice, a ver, lo que vosotros no entendéis, me dijo, es que el ahorita, en verdad, significa un no me chingues. Me dijo. Claro, y dije, es verdad, ¿sabes? Es verdad, porque que luego no pasa. Pero tú lo tienes que aprender, con eso ya manejas. Pero lo que más nos cuesta es que el mexicano, que también es algo que pasa en la cultura japonesa, leía en el libro de Shudok, el de Nike es que los mexicanos no saben decir que no. Justo por eso. Y que, claro, ¿de qué maneras te dice que no un mexicano? La menos común es no, pero luego te dicen sí, gracias, se la debo, ahorita, lo que sea, ¿no? Pero hay 1000 maneras de decir no menos no. Y claro, nosotros eso, llegas allí y no lo puedes tampoco procesar. Claro, sin embargo, cuando empiezas a entender todo eso, cuando te acostumbras
a trabajar, cuando te abres de verdad, que creo que fue parte de verdad de por qué a Diego y a mí allí no salieron tan bien las cosas, porque llegamos y salimos de la burbuja de españoles, que todos se van a vivir al mismo barrio, ¿sabes? En Polanco, y salen entre ellos, y se van a comer a los mismos restaurantes y hacen las mismas cosas. Diego y yo no. Y Diego rompimos eso y hicimos otro grupo de amigos mexicanos, aprendimos, viajamos muchísimo por el país, todo nuestro equipo eran mexicanos. Claro, pudimos aprender muchísimo, adaptarnos muchísimo, entender el mercado, y además contamos con gente como, por ejemplo, Albert Serrano de Privalia, ¿te acuerdas? Que llegamos allí, él ya había llegado y nos contó cosas de cómo funcionaban, nos ayudó mucho, ¿sabes? Es decir, Albert fue, ¿no? O sea, como ahora tú ahora llegabas y hablabas, si vas ahí y hablan con Baris, ¿no? Pues cuando llegamos allí era hablar con Albert, ¿no? Sí. Muy bien. No, la verdad es que yo cuando llegué a México, te voy a decir que Baris, Albert, Serranos, hay una comunidad de españoles que han vivido bastante lo que es emprender allí, y la verdad es que se agradece un huevo porque todos los consejos dan súper bien recibidos, porque si no, y es cierto que se ve un poco la actitud cuando llegamos allí, es, oye, vamos a por todas, la actitud de emprendedor, pero además decir, nos lo vamos a comer todo, ¿no? Pero, soberbia, sí, somos medio soberbios, justo, esa es la palabra, justo. Y México es un país, y es además buena palabra por eso. Creo que la única manera en la que puedes conseguir hacer cosas en México es con humildad. Te lo digo de verdad. Creo que a lo mejor a Estados Unidos puedes ir de manera soberbia, y a Alemania puedes ir de manera soberbia, y en España puedes ir soberbio y te funciona. En México no te funciona. En México tienes que ser humilde y eso funciona. Y además, una cosa, me gusta. Dime. Cambiando de tercio, volvamos claro. a Pulpomatic. Oye, vamos nos has dicho que Pulpomatic es un SaaS para gestión de flotas, ¿vale? Y de la operativa de flotas de vehículos. Eso es. Exactamente, ¿qué haría? O sea, si yo tengo 10 coches, ¿vale? Bueno, no sé si son 10 coches o 100, no sé tus clientes, pero es que, ¿qué puedo ganar con este software yo como empresario y tengo una flota de coches? Mira, te lo cuento, pero mientras te cuento también cómo surgió la idea, porque es la mejor manera de entender cuál es el pain, porque es muy curioso, Pulpo. Es decir, o sea, cuando yo voy y hago el pitch o hacemos el pitch, alguien del sector o alguien que tiene una flota, enseguida lo entiende a la primera y tal. Pero claro, desde fuera, para mí era ciencia ficción. Es decir, yo no había oído la palabra flotas hace 4 años más allá de una flota de barcos. O sea, yo no sabía que una flota de vehículos, bueno, flota aquí, flotillas se llama en México, de coches, ¿no? Y claro, yo estaba intentando sacar una startup de valet parking, on demand, Parkillers se llamaba. Hicimos el Excel, hicimos los números, lo estaba sacando con el que es ahora mi socio en Pulpo, Javier Gambarri, y Manolo, que ahora está en Fairplay, y claro, que queríamos sacar eso. Y dijimos, oye, vamos a hacer el Excel con el modelo de negocio, de parking, a ver si funciona. Y los números, por más que queríamos manipular el Excel, no daban por ninguna parte. Dijimos, oye, la única manera de que este Excel funcione es que podamos saber cuándo llegan los vehículos y cuándo se van. O sea, es decir, que tengamos cierta predictibilidad, ¿no? de cómo se mueven. Y dijimos, pues la única manera es o en aeropuertos o que vayamos a empresas para que le ofrezcamos un producto de parking en la nube para los empleados, como PERC. Y llegamos a hablar con muchísimas empresas y hablamos, no lo sé, no te voy a exagerar, con 30 o 50 empresas a pitchear este concepto. Y lo curioso fue que llegamos a las empresas y muchísimas empezaban, oye, esto de parking sí está muy bien, pero como veo que sabéis de movilidad todo esto, ¿sabéis qué me pasa? Yo tengo 265 vehículos, pero la verdad no sé si tengo 265 vehículos. Tal vez tenga 240, porque creo que me robaron 4 hace 3 años que no lo tengo contemplado en ninguna parte. No sé cuáles tengo en mantenimiento, pero es que tampoco sé cuánto me estoy gastando en combustible exactamente. No sé qué está pasando con mis vehículos, no sé qué pasa. Y claro, y de pronto empezaban a salir preguntas de este tipo, ¿no? Y claro, cuando se lo oyes a 20, 30 empresas, llegas y dices, oye, aquí pasa algo. Y fuimos a hablar con los incumbentes, con las empresas de telemetría tradicionales, ¿no? Las grandes de GPS que le venden a las flotas, con las de renting y leasing, con las de tarjetas de combustible, de consumo de combustible, para entender cómo funcionaba el sector. Y aprendimos muchísimas cosas. Lo primero,
que las flotas todavía se gestionaban con hojas de Excel. Pero ojo, que no es que se gestionen con hoja de Excel de tienen la lista, no, es que en flotas incluso pequeñas, de 40 a 50 vehículos, tienen 4 Excels diferentes, 4 personas diferentes con la lista de vehículos, que a lo mejor uno ha dado de bajo vehículo, otro compró otro vehículo y después dedican horas a la semana a empatar esas hojas de Excel. O sea, ojo, algo tan básico como eso. O sea, no tienen una fuente de la verdad de eso, aunque parezca básico. Vimos que flotas gigantescas usaban papel todavía. Veamos que hay muchísimos proveedores diferentes. Claro, tienen el GPS y una flota grande tiene muchos, y tarjetas de combustible, y el RP, y el recursos humanos, porque debes tener control de los conductores, si todavía son empleados o no son empleados, y tienes tus procesos internos y tus cosas, y todo eso se iba complicando. Y además luego los incentivos de las empresas que actualmente le venden servicios a las flotas tampoco estaba alineado del todo con ellos, ¿no? Que ahora ya empiezan a evolucionar. Pero antes, ¿qué quería una empresa de renting o leasing? De vender vehículos o alquilar vehículos. Y una empresa de combustible, vender litros. Y una empresa de GPS, alquilar un trozo de hardware, ¿no? Y ahora, claro, o sea, gracias a empresas como Populpo llegamos a acuerdos en los cuales ambos ya estamos buscando por la eficiencia del cliente, pero nadie estaba antes pensando en el cliente. Y eso fue lo que nos hizo sacar Pulpo. Fue, oye, si hace falta un sitio en el que centralicen toda esa información, que operen todo lo que tengan que operar relacionado con la flota, desde un envío hasta un mantenimiento, hasta lo que quieras en eso, en una sola herramienta, y que puedan tener información y datos de valor para tomar decisiones. ¿Qué conseguimos con esto? Tienen ahorros de dinero brutales, es decir, en combustible nuestros clientes de media se ahorran un 30%, que es muchísimo, en mantenimientos hasta un 70%, en tiempo dedicado a trabajo se ahorran entre un 50 y 60%, o sea, sí hay impacto, pero además es que hay impacto medioambiental, porque claro, estamos reduciendo consumo y sacamos vehículos de las flotas, porque les quitamos vehículos también. Y esto sirve para todo tipo de flotas, y tenemos de ambulancias, funerarias, constructoras, empresas que tienen vehículos directivos, reparto, tenemos clientes de última milla, logística, lo que quieras. Y esto lo empezasteis, lo lanzasteis en México, ahora también estáis en España, en Colombia. Pero vamos, en Colombia. O sea, sí. ¿Y cómo es empezar desde México una empresa SaaS? O sea, ¿no? Porque, digámoslo así, el B2C, ¿no? Sin delantal, versus que en España yo creo que no existía el mercado de comida a domicilio en aquel momento y lo creasteis vosotros. En México sí que existía, ¿no? Típicamente la comida a domicilio, ¿no? Pero el mercado del SaaS en México tampoco, y de flotas, no está muy desarrollado. No lo está todavía, sí. No lo está todavía. ¿Cómo lo ves eso de lanzar allí, desde allí? Ahí tuvimos dos retos que uno nos ha costado más y otro menos. Uno fue, como tú hablas, en México o en LATAM, en verdad, no hay tantos SaaS todavía. O sea, sí empiezan a salir ya más startups, ya alguna compañía más grande, pero no hay tanto. O sea, no es un mercado maduro todavía para vender software y las empresas no están acostumbradas. Y el segundo reto fue que, claro, yo al final venía de consumer, no de vender a empresas. Claro, ya solo los procesos, el tipo de empresa, la cultura, todos los recursos, cómo lo inviertes, es que cambia radicalmente. O sea, ya no tiene nada que ver. Y esos dos fueron nuestros principales retos. El primero se arregló solo. ¿Y sabes por qué? Porque al final, y algo que a mí me encanta de LATAM y en México, es que están muy abiertos a las nuevas soluciones. No sé si es por influencia que tienen de Estados Unidos, de todo esto y tal, pero sí están muy abiertos a escuchar todo esto, incluso a contratar y pagar por nuevas soluciones y apostar por esto. Nosotros, bueno, tú has sido inversor nuestro en Pulpo y has visto los clientes que hay y algunas firmas grandes. Nosotros, cierto perfil de clientes y ciertas marcas que cuando fundamos la compañía no hubiéramos soñado en tenerlas ni en 10 años, las tuvimos en año 1 como cliente, cuando el software era malísimo todavía. Y eso pasó en México, pero no nos hubiese podido pasar ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania. ¿Sabes qué o no? Pero
pero gracias a estar allí conseguimos firmar cierto tipo de clientes. Y eso ya solo, pues claro, nos ha ido empujando, nos ha dado referencias para seguir creciendo en el mercado y ya tenemos clientes, en verdad, tenemos clientes en 10 países en LATAM ahora mismo. Y después, en el segundo reto, que fue, oye, no tenemos experiencia en SaaS ni en cómo vender a empresas. Oye, la verdad, nos costó muchísimo, me costó muchísimo, lo he sufrido bastante, pero tuve suerte con dos cosas. Uno, de haber estado rodeado de grandes inversores que al final pues me han ido guiando, les podía llamar, preguntar, ya sabían de SaaS y hasta cuando hicimos el plan, tal, o sea que cuestionabais cosas que yo ni había pensado y está muy bien. Y otro, me ha apoyado muchísimo en hablar con otros emprendedores también. Yo algo yo algo que hago muchísimo es llamar y tener calls todas las semanas, por lo menos con 2, 3 emprendedores, que pueden ser SaaS o no SaaS, pero ahora sí busco un poco más que sean de SaaS, que estén en una fase un poco más avanzada que la mía y a ser posible que vendan en América Latina o España. ¿Por qué? Porque ellos ya se han encontrado con los problemas que yo me estoy enfrentando ahora. Oye, y de un tío que viene de... Bueno, yo no he hecho nunca SaaS, ¿no? Siempre he hecho B2C, ¿no? Y siempre, pues un poco digo, oye, ¿qué es lo principal que has aprendido tú? Las 2 lecciones que decía Jesús, si te metes en un SaaS, tío, sobre todo, yo qué sé, el pricing, o yo qué sé, el tipo de clientes, o no, la tecnología, pues no sé, ¿qué es lo que tú dices? Oye, tío, los dos, no hagas esto que hice yo, o ¿qué es lo que... Sí, mira, 2 cosas te tengo, creo, claras. Una es, en SaaS, y algo que tienes que aprender al principio es que no le puedes vender a todo el mundo. Es decir, uno de mis primeros fallos fue... cualquier empresa que tenga vehículos es mi cliente, ¿no? Claro, firmábamos clientes de cualquier tipo. ¿Qué pasa? Que al final luego pasan 10 meses y ese cliente deja de utilizar la plataforma, pues porque no es core para ellos. Y de pronto te encuentras que otros clientes sí, lo usan de manera muy intensiva, lo que sea, de pronto empiezas a tener churn, no entiendes por qué es, le echas la culpa a tu equipo de Customer Success, luego le echas la culpa al producto y no, en verdad la culpa es que le has vendido a quien no le tenías que vender, ¿no? Y ese foco y definir perfectamente quién es tu cliente, incluso quién es tu comprador dentro del cliente, incluso más allá, ¿eh? ¿Cuál es el momento en el que te está dispuesto a comprarte? Eso es que crítico. Y eso, a ver, yo creo que todos los SaaS creo que arrancamos igual. Todos creemos que todo el mundo es nuestro mercado hasta que luego, cuando avanzas, te das cuenta y que creo que es, ojo, o sea, que creo que es porque todos tenemos un miedo por dentro de que luego el mercado no sea suficientemente grande. Y entonces llegas y dices, pues voy a ir a todo. Todas las empresas con flotas. Y de pronto llegas y dices, no, espérate, que es que solo el sector, a lo mejor, de la distribución de última milla ya es un sector tan brutalmente grande que lo mejor es que me enfoque por ahora en esto y ya luego, cuando tenga este resuelto, voy a otro aledaño, ¿no? Y después voy a otro, y lo hago. Y eso fue una de las primeras lecciones. Y la segunda fue algo que a mí también me costó, aunque al final fue algo bueno, también. Cuando haces consumer, tú estás muy acostumbrado a captar clientes invirtiendo en marketing, básicamente. O sea, es que es puro inbound, casi. O sea, tú haces marketing, haces AdWords, haces redes sociales, haces Facebook Ads, lo que sea y tal, y te llegan los usuarios, conviertes y inviertes en crear tu marca, lo que sea y tal. Pero cuando haces un SaaS, sí, si tienes eso funciona. Y además, nosotros en Pulpo, creo, gracias a que varios veníamos de ahí, tenemos muchísimo inbound y lo hacemos muy bien, pero algo que cambia es que tú tienes que aprender a salir a buscar tu cliente fuera. Y eso supone un proceso que es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos hecho antes en B2C. O sea, ya cambia. Ya son otros roles, con otros procesos. Es decir, es como comparar una banda de rock con una orquesta. ¿Sabes? En la de rock, si el guitarrista de pronto quiere ir y hacer un punteo y se le van 4 notas, lo que sea, pues da igual. ¿Sabes? Porque estás disfrutándolo, estás en esto, pero aquí no puedes. Y a nivel de producto, o sea, de desarrollo de tecnología, ¿eso cómo lo has vivido?
O sea, como... Mal. Pues yo te preguntaba, iba directamente ahí. Porque Sí. entiendo que a lo mejor con un B2C, pues bueno, oye, los 5 primeros clientes, pues no les sirve, y bueno, mala suerte. Pero bueno, supongo que en el B2B Mira, es un poco más duro y... Mira, pues te cuento aquí varios fallos. O sea, ahora ya estoy tranquilo y feliz. Aunque ahora, en 5 años, y ahora estamos rehaciendo la plataforma desde cero por tercera vez, para que te hagas una idea. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando arrancamos, claro, o sea, con esta mentalidad un poco del quick and dirty, ¿no? Hicimos unos dibujos, unos mock-ups, se la dimos a la empresa de desarrollo de Cádiz a los chicos que programaban y nos hicieron una primera versión de Apulpo. Oye, que la verdad, estaba muy bien, pero nos reventó cuando firmamos los 20 primeros clientes. Y, claro, y además, lo que habíamos pintado no tenía nada que ver con lo que esos 20 clientes querían. Y de pronto dijimos, oye, tenemos que empezar a programar una siguiente plataforma más robusta. Y ya nos creíamos que con eso lo sabíamos todo. Y empezamos a crear una segunda plataforma. Dedicamos 6 meses, invertimos muchísimos recursos, la hicimos desde cero, últimas tecnologías, no sé, las bases de datos no sé cuántos y las cosas de, ¿sabes? Todo esto perfecto y de pronto la lanzamos. La lanzamos, oye, y estupendo. Y de pronto, claro, ¿qué pasa? Que cuando eres pequeño y te vienen clientes grandes, los quieres firmar a cualquier precio, te impresionas mucho y el revenue a cualquier precio y acabas convirtiendo eso en un Frankenstein. Porque claro, te empiezan a adelantar el roadmap. Te empiezan a pedir features que tú tampoco las cuestionas, ¿no? Porque se lo haces solo porque te van a pagar. Temas que a lo mejor luego te piden y que además ni siquiera utilizan, ¿no? Pero lo acabas construyendo. Y claro, ¿qué pasa? Que desde que esa segunda versión del software ha acabado siendo un Frankenstein. Pero claro, porque tenemos de todo. Tenemos features que hemos creado que no se usan. Otras que sí, que van muy bien y tienen mucho uso, pero claro, no están construidas como debería ser. Ahora, ¿cuántas bueno, no sé, coches o cuántas flotas o cuál es el número de gente que os está utilizando aproximadamente? Mira, ahora estamos gestionando más de 200.000 vehículos, para que te hagas una idea. Y claro, en esos 200.000 vehículos tenemos flotas que a lo mejor pagan solo por tener orden, que es curioso, pero sí pasa. O sea, es decir, que hay flotas que entran solo una vez al mes o cada 2 meses, porque nos pagan solo para tener ese maestro, ¿no? Ese orden básico. Y después tenemos que más clientes muy intensivos, que pueden ser grandes o pequeños, que entran 7 o 100 personas al día de esa empresa a tocar cosas, a editar cosas, a mover, a un mantenimiento de esto, a crear este flujo, a asignar un vehículo, que este sale, que este entra, que este ha tenido un accidente, que este le tengo que renovar el seguro, que este, claro, y ya se meten en esa rueda de operar, que curiosamente nos ha crecido muchísimo durante el COVID, por colaboración en remoto, que tiene muchísimo sentido. Claro. Oye, y a nivel de financiación, la última ronda la lideró SwanLab con 5 millones de euros. Y, sí. O sea, que es una ronda relevante dentro del mundo del SaaS en España. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo habéis vivido el tema de financiación? Porque tenéis inversores de Latinoamérica, inversores españoles. ¿Esto cómo compagina? ¿Cómo lo lleváis? ¿O cómo lo recomiendas? ¿Inversores de ambos sitios? Mira, la verdad que tenemos muchísima suerte. Tenemos, como hablas, SwanLab, que es un fondo hispano-israelí, tenemos un fondo mexicano-americano, que ya conoces también, y tenemos un fondo colombiano. Y la verdad, los tres son súper diferentes, pero tenemos una suerte enorme. Los tres no solo nos apoyan muchísimo y empujan y tal, sino que yo hago como mucho ping-pong de ideas con todos tienen puntos de vista, o sea, todos tienen puntos de vista diferentes, todos me enriquecen cuando planteo estrategias o voy con el típico globo sonda, ¿no? De a ver si esto puede funcionar o no y a ver cómo reaccionan. O sea, son inputs o sea, que valen muchísimo. Y además, que cada uno esté en un mercado diferente en el que operamos, también al final te abre contactos locales, ¿no? Y es gente muy diferente. Y los tres tienen enfoque B2B. Por ejemplo, SwanLab, o sea, yo estoy, la verdad, estoy enamoradísimo de ellos
porque nos obligaron y nos enseñaron a crear ese Sales Engine, ese motor comercial que antes te hablaba de Outbound. Sí. Hasta hace 10 meses, nuestra venta era, pues bueno, tú lo has visto aquí, la venta de los founders, de Javier, mi socio, que es un vendedor increíble, 4 comerciales que teníamos, pero claro, todo con caos, el CRM lo teníamos, si me imaginarás, de aquella manera. Claro, llegó SwanLab y dijo, oye, a ver, calma. Aquí traemos dinero para 2 cosas. Tenemos que invertir en la plataforma, tenemos que seguir esto, pero el foco es crear un proceso comercial. Y lo que no podéis hacer es volveros locos. Esto va a cambiar culturalmente la compañía, va a tener impacto. No os angustiéis, es un proceso, lleva tiempo. No os preocupéis por estar creciendo y facturando más mañana porque vais a tomar peores decisiones. Vamos a ver el largo plazo. Y claro, cuando ya te ayudan mentalmente, sientes el apoyo, te quitan esa presión a lo mejor de ventas para que te enfoques en crear el flujo. Claro, durante COVID, ¿qué hicimos? Crear este proceso e ir sembrándolo. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora, claro, llegamos a un punto de pronto y ahora mismo en Pulpo en el que estamos en octubre y seguramente, según cómo tenemos el pipeline, vamos a duplicar el MRR de aquí a diciembre para que te hagas una idea. Solo por cómo nos han apoyado y cómo hemos construido ese ciclo comercial o ese Sales Engine dentro de Pulpo. Y claro, y haber podido sembrar tranquilamente. Para construir este Sales Engine, habéis contratado, porque no, muchas startups españolas lo que hacen es contratar hay como 2, ¿no? O 3 grandes que ayudan, ¿o lo habéis hecho vosotros mismos con ayuda hablando con otros emprendedores y con ayuda de SwanLab? Lo hicimos doble, o sea, con 2 maneras. Uno, si usamos a una de estas consultoras, IVC se llama, pero lo que hice y que creo que fue para esto, de verdad, la mejor decisión, porque sin esto no hubiese podido pasar, es me traje a un CRO. Es decir, para mí era, oye, marketing, ventas y customer success, los incentivos, el flujo, lo primero, debe ser el mismo, porque claro, marketing está captando, está cualificando, ventas tiene varias áreas dentro incluso, pues market research también, tienes los SDRs, los account executives, todo esto, y después, claro, todo eso pasa a customer success. Antes eran 3 áreas que me reportaban a mí, y claro, los incentivos entre ellas no estaban alineados, los flujos, todo esto, y yo traje un CRO como head de estas 3 áreas. Y claro, él fue el responsable de implantar este Sales Engine. Pablo se llama. Claro, con él llegamos y dijimos, oye, ¿qué hace falta? Tenemos que traer a un ingeniero cuadriculado a más no poder. Claro, porque yo al final soy emprendedor, yo lo que hago es crear el caos, ¿no? De delante, para ir más rápido. Y a mí me hacía falta gente atrás que me ayude a ir poniendo orden en cosas. Y al final dijimos, el tipo más cuadriculado que podamos encontrar. Y encontramos a Pablo, que ya lo había hecho antes, además, en startup, y había también, además, estado en aerolíneas, con lo cual entendía muy bien que era la optimización de una flota. Claro, y todo eso nos cambió radicalmente el juego, claro. A nivel comercial. Oye, Varis, pues súper interesante. La verdad que tenemos rollo para echarle 1 hora. La verdad es que sí, podríamos estar aquí años hablando. Pues, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, y la verdad que te agradezco además públicamente porque a mí me ha ayudado bastante a hablar con él de muchas cosas. O sea que gracias por todo. Gracias a ti. Be Startup, el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con SeedRocket Startup School. Síguenos en Twitter, @SeedRocket, y si deseas más info, www.seedrocket.com.